por González Javier Ingrid, por Paul Juana y Sima Pacheco. Este tema se trata de trastornos déficit de atención, hiperactividad, el TDAH, como lo conocemos comúnmente. Esta es una enfermedad psiquiátrica o lo podemos considerar neuropsiquiátrica. Esto se va a caracterizar por afectar desde adultos, niños, jóvenes, mujeres y hombres. En realidad no hay ninguna distinción en que alguna persona lo pueda padecer. Esta enfermedad se caracteriza por tener unos patrones de alta atención sostenida con un comportamiento más impulsivo o hiperactivo. El siguiente, por favor. Aquí prácticamente los niños, adolescentes y adultos con TDAH van a presentar frecuentemente alteraciones significativas en el rendimiento académico y también en situaciones sociales interpersonales. Prácticamente estos tres factores o tres situaciones sociales van a ser muy difícil que quien padezca el TDAH lo pueda desarrollar normalmente. Van a tener problemas académicos, dificultad para aprender a leer, para escribir, para comprender, analizar. En situaciones sociales se les va a complicar el hecho de poder hacer una conversación con un compañero, con la misma familia, igual interpersonales. Entre ellos también hay muchos conflictos que no van a entender de ellos mismos. También el TDAH nos va a ocasionar ciertas morbidades que van a estar acompañadas de ellas mismas, que van a ser consecuencia de que la persona sufra TDAH. Y estos trastornos pueden ser del aprendizaje, trastornos de la ansiedad, trastornos en el estado de ánimo y también trastornos en el estado de la conducta. Siguiente, por favor. Para poder diagnosticar el TDAH, el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales presenta diversos factores para poder como que poner categorías o tipos al TDAH para poder diagnosticarlos, pero también hay unos criterios que se fueron modificando para la edad adulta y joven, que prácticamente uno de los criterios anteriores era de que si un menor de edad antes de los 7 años no desarrolla algún síntoma, esta quiere decir que ya no va a desarrollar el TDAH, pero eso fue modificado y quiere decir que si entre los 12 años de edad el niño ya puede presentar sintomatologías de hiperactividad, esto quiere decir que el rango de edad subió. Antes eran menores de 7 y ahorita ya son menores de 12 años. El siguiente, por favor. Ahorita tenemos los subtipos. Anteriormente solo se tenían dos tipos que se categorizaban en tipo de inatento y el tipo de hiperactividad impulsiva. Prácticamente estos tipos solo se clasificaban por la conducta de cierta sintomatología que presentaban durante la TDAH, pero esto fue modificado más específico con las mismas categorías, ya que estas categorías también pueden ser mixtas. Las siguientes modificaciones fueron presentación combinada, presentación predominante con falta de atención y presentación predominante hiperactiva impulsiva. Si nos damos cuenta, son las mismas tipos que anteriormente había yo mencionado, solo se agregó la mixta, porque el paciente con TDAH pueden tener los dos,
¿Por qué? Porque pueden tener momentáneamente inactivos y luego pueden permanecer agresivos o hiperactivos. Entonces, es una categoría que se agregó porque se estuvo observando estas situaciones. El siguiente, por favor. La epidemiología. El, el índice en el TDAH señala que en los Estados Unidos 7 y el 8% de los niños en edad preescolar lo presentan y mayormente se presenta en varones que en mujeres. Entonces quiere decir que predominan más en los genes de los varones que en las mujeres. También el estudio de epidemiológico sugiere que el 5% de estos niños que presentaron el TDAH a una temprana edad, estos niños lo van a mantener durante el resto de su vida y también en la adolescencia. Y aproximadamente solo el 2.5% lo van a desarrollar durante la adultez. El siguiente, por favor. La etiología. Prácticamente la etiología nos muestra que puede ser multifactorial el desarrollo de TDAH. Los síntomas que producen esta complejidad prácticamente solo van a ser las neuroanatómicos y neuroquímicos. Entonces, prácticamente quiere decir que de estos factores solo van a estar afectando estos dos tipos de sistemas. Tenemos a los factores genéticos, que estos prácticamente son interacciones entre múltiples genes. Realmente se ha estado estudiando, pero no se ha visto en realidad qué gen realmente es el dañado para que se presente esta patología. Luego tenemos a los factores neuroquímicos, que prácticamente aquí tenemos estudios de la dopamina. ¿Por qué? Porque a la deficiencia o al producir mucha dopamina, también es un factor que pueda desencadenar TDAH. Y tenemos a los factores neurofísicos, que prácticamente aquí proporcionan datos del del encefalograma. Prácticamente vamos a estar estudiando las conexiones del cerebro que se encuentran para ver si alguno está afectado o dañado. El siguiente, por favor. Y continuamos con los últimos dos factores, que son los evolutivos, que aquí trata prácticamente de todo el proceso de embarazo, de todo el proceso de gestación del nacimiento del niño, tanto factores que tuvo la mamá durante el embarazo y durante el niño, como pueden ser infecciones, preeclampsias o entre otros, y también durante la niñez que puedan tener alguna caída y ocasionar algunas lesiones prácticamente graves cerebrales. Entonces también esto podría causar TDAH y los factores psicosociales. Aquí nos hablaban de que en ocasiones los niños tienen abusos crónicos y agudos y graves. Entonces eso quiere decir que el maltrato, los golpes, las acciones, también prácticamente el maltrato psicológico puede hacer que un niño desarrolle el TDAH. El siguiente, por favor. Continuamos con lo que es el cuadro clínico. El TDAH puede comenzar durante la lactancia, aunque rara vez se va a reconocer hasta lo que es la edad de deambulación. Igual, pues en el colegio los niños con TDAH pueden iniciar con una prueba rapidez, aunque igual pues son incapaces de esperar lo que son el turno y responder antes algunas preguntas que pues les haga el maestro. Igual pues en caso no pueden permanecer quietos, están moviéndose, suelen ser propensos a sufrir lo que son accidentes.
Una de sus características son que tienen orden de frecuencia, son hiperactivos, tienen una déficit de atención, tienen distracción, impulsividad, problemas de memoria y pensamiento, anomalías específicas del aprendizaje y pues igual déficit del habla a la audición o la audición. Perdón. Para la exploración física y pruebas analíticas se necesita hacer una historia exhaustiva, que pues esto va a ser un periodo, se va a realizar lo que es desde lo que fue el periodo prenatal, el perinatal y cuando fue lactante. Y se va a checar lo que son las complicaciones durante lo que fue la gestación. En las enfermedades con síntomas similares al TDAH, pues pueden ser crisis de ausencia, anomalías de tiroides, hipoglucemia y discapacidad auditiva y visual. Igual se necesita hacer una historia cardíaca completa, o sea, investigar los síncopes, antecedentes de muerte súbita en la familia, realizar una exploración cardíaca. Igual pues se va a solicitar pues al niño oprimir lo que es un botón, que se le llama la tarea de actividad continua. Aunque algunos niños, pues, cuando esto le digan que oprima el botón, esa es la secuencia de que aparezcan algunas letras o algunos números. Pero pues algunos niños no se van a aguantar y pues van a empezar a pulsar, pulsar, pulsar hasta que aparezca, antes de aparecer las letras y los números. Y otros niños, antes de aparecer las letras y los números, se van pues a cohibir, no van a llegar a apretar lo que es el botón. En diagnóstico diferencial, pues va a haber una... Perdón. Va a haber lo que es, puede presentarse la ansiedad como síntoma, que esto pues se va a manifestar con lo que es la hiperactividad y una alta distracción. La depresión, pues algunos niños van a estar pues desmoralizados por sus dificultades académicas. Y bipolaridad, igual esto se va a evolucionar y va a evolucionar por poco a poco que vaya pasando pues la edad del niño. Y la conducta pues igual lo que es la hiperactividad, dificultad de lectura. Y pues ya, por último, pues el TDAH va a consistir de manera general con uno de los más problemas de aprendizaje, que es pues las dificultades de la lectura, que es las matemáticas y la expresión escrita. Bueno, continuando con el tratamiento acerca de este tipo de enfermedad o que es el TDAH. Bueno, para el tratamiento, pues principalmente se utiliza como opción farmacológica, ya sea de primera línea, aquellos fármacos en cuanto que estimulan el sistema nervioso central, ya que este punto pues es el que se encuentra dañado en cuanto a eso. Existen fármacos que pueden ayudar, que o son utilizados como primera línea para controlar este tipo de enfermedad, ya que ayuda y se ha demostrado su eficacia y los efectos adversos han sido menores, ¿no? Y para el niño, pues ha sido tolerable lo que es ese tipo de medicamento, ¿no? ¿No? Continuando con este punto de los medicamentos, pues principalmente se menciona que están contraindicados en lo que son los niños un poco más pequeños, de menores de 6 años, ¿no? Igual adolescentes, al igual que adultos mayores que pueden padecer enfermedades crónicas, cardíacas, etcétera, ¿no? Y uno de los medicamentos que se ha postulado, o algunos de los medicamentos que se han hecho ver en este tipo de patología es el metilfenidato, ¿no? Y se han buscado presentaciones para que puedan ayudar a este tipo de pacientes que son los niños, ¿no?
Sabemos la hiperactividad de este tipo de síndrome, entonces eso ha dado pauta a que realmente puedan encontrar varias maneras o presentaciones farmacológicas que pueden adaptarse a eso, ¿no? Igual se ha mencionado varias presentaciones farmacológicas que pueden ser, ya sea en goma de mascar o en parche, que es muy utilizado, se muestra, se comenta en esta bibliografía que es muy utilizado para los niños de un poquito mayores de 6 años, ya que no afecta tanto en el desempeño que pueda tener, ya sea en el día, ya sea en el área en cuanto a lo escolar, en lo personal, ¿no? Entonces no afecta mucho o demasiado este tipo de situaciones en cuanto al implemento de este medicamento, ¿no? Y existen también varios otros medicamentos o compañeros de esos medicamentos de primera línea, como es la dextroanfetamina, ¿no? Y algunas combinaciones que se han mostrado, que se han puesto, ¿no? En combinaciones como sales, combinando lo que es la anfetamina con la dextroanfetamina, perdón, y eso ha mostrado efectos buenos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en este punto el tratamiento farmacológico igual se dividen en dos puntos importantes o dos grupos. Podemos ponerla así, los psicoestimulantes y los no psicoestimulantes, ¿no? Y como primer punto, pues el fetinildato, ¿no? Y los preparados o los compuestos que vienen con esto. Pues nos mencionaba que son los principales agonistas de lo que es la dopamina, ¿no? El mecanismo como tal, pues no se presenta o se desconoce cómo actúa principalmente, ¿no? Pero lo que nos mencionaba era que era un agonista de lo que es la dopamina, ¿no? Entonces, el mecanismo como tal se encuentra aún no verificado cómo actúa exactamente, ¿no? En cuanto a la dosis de estos fármacos, pues principalmente os mencionaba que se aplica o se ingiere de una manera una vez al día, ¿no? Menciona la presentación de 10 a 12 horas más o menos que se administra al día, ya que este punto en cuanto a la administración, pues no afecta a lo que es el desempeño, el desarrollo del día completo que tiene el niño, ya sea en la escuela, ya sea en actividades personales, ya sea obligaciones de la casa, entonces no afecta mucho en cuanto a esto. No, al igual que cualquier medicamento, enfrentan también efectos adversos que puedan presentarse. Aquí nos mencionaba algunos como existen las cefaleas, ¿no? Molestias gastrointestinales, náuseas e insomnio. Son esos principales efectos adversos que puede presentar lo que es ese tipo de medicamentos, ¿no? En cuanto a lo que son los combinados, como ya mencioné, la dextroanfetamina, ¿no? Y combinaciones de las sales de otros fármacos, pues también esos tipos de combinaciones se dicen que se han utilizado, ¿no? Como segunda elección, por si no cae bien o si no hay una adherencia buena en cuanto al metilfenidato. Entonces se utiliza este tipo de combinaciones como segunda línea para poder complementar lo que es el primero, si hay un rechazo en cuanto a lo que es del primer fármaco. Siguiente, por favor. Y en cuanto a los fármacos no psicoestimulantes, pues el clorhidrato de lo que es la atomoxetina, perdón, pues este nos mencionaba que era un principal inhibidor de lo que era la recaptación de la noradrenalina. Entonces sabemos que esos inhibidores, ¿no? Sabemos que la noradrenalina pues es un receptor muy importante para lo que es la actividad o la hiperactividad en cuanto a nosotros, ¿no? Y o a esos estímulos que tenemos dentro del organismo. En cuanto a este medicamento, pues tiene una vida, eso mencionaba que tenía así una vida al menos unas 5 horas y normalmente pues se administraba este tipo de medicamento 2 veces al día. Y pues en cuanto a efectos secundarios que pueda presentar este tipo de medicamento, no mencionaba que había problemas también, no tanto gastrointestinales, no, pero podían afectar lo que es el apetito, no podían darle esos dolores abdominales, esos mareos, tanta irritabilidad,
incluso decía que puede causar una hiperactividad mayor, ¿no? Donde el niño se encuentra muy inestable, muy dinámico, entonces eso puede afectar demasiado, ¿no? Pero también este tipo de medicamento, como ya mencioné, que es la atomoxetina, pues sí ha demostrado una eficacia para reducir este tipo de síntomas de esa déficit en cuanto a los niños, ¿no? Y en su desarrollo escolar, como ya mencioné, no afecta demasiado, sino hay un desempeño en cuanto a la implementación y una adherencia buena de este fármaco en cuanto a esos tipos de pacientitos que se presentan. Bueno, ya para finalizar, ¿se escucha? Alguien me puede decir si se escucha. Sí. Bueno, perdón. Y ya para casi finalizar, nos dice que tienen intervenciones psicológicas. En eso más bien nos decía la presentación, nos dice que se debe tratar más bien a los niños, porque son lo más importante que es en lo que se da la TDAH. Igual nos mencionaba que pues los niños igual tienen una hiperactividad, o sea, es decir, que pues ellos son más hiperactivos, están inquietos, y digamos que ahí hay que tener un buen control, tanto en la casa, en la escuela o en otros lugares, para que así tengamos que, digamos, el control adecuado en ellos. Igual nos mencionaba que está en los adultos. Ahí más que nada igual hay que tener ese control para que digamos que los tenga ese control, los médicos puedan tratarlo y que haya mejorías y pues ya. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el libro nos mencionaba un estudio que se realizó en ese tratamiento de TDAH que se llamaba el estudio MTA. Eso nos dice que es un estudio clínico autorizado por 14 meses de duración que involucró instituciones clínicas que en comparación con 4 estrategias de tratamiento. En eso nos menciona 4 estrategias. Más que nada aquí nos decía que la primera, pues es todo el manejo médico que se utilizó en un medicamento que te dice que controlaban ese medicamento, es un placebo, o sea, lo administraban con control, digamos que dosis, cuánto era, todo eso, y tenía una duración de 30 minutos. El segundo nos dice que es una terapia conductual, en este más bien decía que eran 27 sesiones de grupo con ese entrenamiento, ya sea de padres, 8 sesiones individuales, o sea, nos va explicando que en esa terapia conductual también involucran a los padres, en todo eso, y ya en el siguiente paso nos dice que pues prácticamente englobando todo. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Pues cambiarla, hasta, ya está, perdón. Y ya digamos que más bien en estos 4 pasos nos decía más bien el control que llevaban entre estos niños, en los adultos, digamos que tenía ese control, tanto medicamento, su comportamiento, toda la mejoría que va esforzándose en cada uno de ellos. Y pues nos decía igual una combinación de medicamentos y la terapia, o sea, es la terapia y la combinación de medicamentos. Igual mencionaba la atención comunitaria habitual. Eso más bien nos decía que pues es todo lo que ya avanzó, si ya mejoró, si no ha aumentado, si no ha, digamos por decirlo así, ha empeorado en la situación, pero más bien es todo esto que se realizó en el estudio y pues digamos que ya disminuyen todos los síntomas o digamos que hubo la mejoría y digamos que fue bueno. Siguiente diapositiva.
Bueno, igual nos mencionaba otro trastorno que es el trastorno de déficit de atención, hiperactividad no especificado. ¿Esto qué quiere decir? Que son las alteraciones que presentan síntomas por la falta de atención y hiperactividad, esto causando una discapacidad a la persona, que más bien aquí nos dice que, como había mencionado, que los niños son más inquietos, digamos que no están ¿cómo se podría decir? Están inquietos y no prestan atención a lo que le digan. Digamos que son, como dicen aquí, que son tercos y no hacen caso a lo que le digan. Eso quiere decir eso de no especificado, que ese tratamiento de TDAH no lo especifica más bien. Y esto nos mencionaba igual que se transmitía genéticamente y cada vez, digamos que se hicieron realizados estudios y nos decía que pues puede ser en los gemelos o en diferentes familiares. Siguiente diapositiva. Y ese es igual uno de los criterios que mencionaba el libro sobre esto, pero en este caso es en el adulto. Más bien aquí nos mencionaba tres criterios importantes, que son el diagnóstico de retrospectivo de la TDAH en la niñez, la características del adulto, o sea, los síntomas que va teniendo y que incluye en estas dificultades que tienen. Y más bien, digamos que aquí nos mencionaba, por ejemplo, dice que los criterios estrictos, o sea, si cumplen ese criterio en la DSM, y lo igual nos mencionaba que si van cumpliendo todos esos tres criterios y digamos que la mejoría del paciente o al contrario que va empeorando. Y nos dice que en la siguiente diapositiva, por favor, mencionaba síntomas que son la falta de atención. Digamos que los niños y tanto los adultos mayores en adelante, pues dejan de tener tanta esa atención. Los niños tienen más hiperactividad, son más hiperactivos, son más inquietos. Digamos que se van comportando de una manera que pues ya muestra la inquietud, la falta de tolerancia al estrés, la desorganización y la impulsividad de hacer otras cosas. Digamos que si su mamá le dice hace esto, no lo hace, o sea, todo lo contrario de lo que lo dice. Igual mencionaba que las exclusiones, por ejemplo, que no se diagnostican en presencia de depresión. Hay algunos que los adultos sufren depresión, los niños igual pueden sufrir esa depresión porque no tienen esa atención adecuada. Y igual, digamos que todo eso se va incluyendo en esos criterios. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya en el cuadro clínico de los adultos, pues prácticamente resumiéndolo todo, los adultos ya dejan de hacer sus actividades diarias, ya digamos que ya no tienen esa organización adecuada, dejan de trabajar o tienen una incapacidad para concentrarse. Digamos que un adulto obviamente si trabaja de un momento a otro con esta TDAH, ya deja de trabajar o digamos que por esa déficit de atención deja varias cosas que realmente hacía antes, que le gustaban y ahora no lo hace. Igual nos dice que muchas personas con ese trastorno sufren depresiones reactivas con consecuencias de bajo nivel de autoestima. Quiere decir que pues la mayoría va a sufrir de esas personas depresión. Se le vienen varias cosas en la cabeza, ya no quieren hacer lo mismo, o sea, va cambiando su forma de estilo de vida en todo, tanto en lo laboral, en lo social, en lo familiar y en todo lo que tiene alrededor. Siguiente diapositiva, por favor. Y pues aquí más que nada me decía sobre el diagnóstico diferencial y el tratamiento. El tratamiento, digamos que son los que había mencionado el compañero anteriormente, y pues dice que es tanto como en los adultos y en los niños, es el tratamiento psicofarmacológico que sí, más bien se debe tratar y controlar, porque digamos que no le podemos dar lo mismo a los niños ni a los adultos. Uno de los medicamentos que nos mencionaba son los fármacos no psicoestimulantes y aquí creo que entraba la cortidrato. Igual digamos que ahí van reduciendo la dosis, no le podemos dar lo mismo a este paciente con la otra porque digamos tener un control en la mejoría.
Y igual nos dice que se utiliza en niños, adolescentes con ese trastorno, se va utilizando, ¿no? Y ya en el diagnóstico diferencial, pues nos dice que aquí los adultos van a presentar los síntomas, van a tener la alta atención de impulsividad de largas evoluciones no episódicas, porque digamos que aquí nos van a tener esos síntomas que van a generar más si no son tratados a tiempo. Y pues digamos que todo esto, pues hay que tener más que nada atención en los niños, en los adultos, para tener un buen tratamiento y tener una mejoría, no al contrario, porque si no, después sufren depresión y digamos que cada uno va a tener una consecuencia a largo plazo. Siguiente diapositiva, por favor. Y sería todo en nuestra parte. Gracias.